entender, pero yo sí. Pero ahora la vamos a invitar para que pase a ocupar su lugar y darle la bienvenida y que nos cuente cómo le fue. Adelante, hermano, bienvenido. Gracias. Tenemos a hermano Osvaldo por acá. ¿Su apellido cuál es, hermano? Mejía. Mejía. Él está con nosotros. El pastor Ever me habló y me dice, mira, no sé si desde chicos, exactamente muy niños, pero me hablaba de que se conocían hace tiempo, pero también tuve el privilegio de conocerle a él a través de otro pastor que tuve, que ahora ya no está, pero a través de él también le conocí. Y hermano Osvaldo, es un privilegio darle la bienvenida hoy a este lugar. Cuéntenos cómo le fue en el camino después del saludo. Bueno, gloria a Dios. Dios le bendiga a la audiencia del 96.5 de Radio Ebenecer de Metapán. Pues déjame decirles que también soy metapaneco de corazón. Bueno. Nací en San Jerónimo. Y sí, es un privilegio que mi hermano Eber Martínez me haya invitado acá a compartir en el programa de radio. Pues fuimos compañeros en la infancia, estudiamos juntos en la escuela Rubén Mixta, República de México. Ahí estudiaron. Ahí estudié hasta ¿Cómo cuántos años tenían? hasta sexto grado, creo que hasta cerca de 14 años. ¿Y perdieron contacto algún tiempo? Sí, cuando yo me fui para San Salvador a vivir en 1987. Ahí perdieron contacto. En enero 5, sí. Ya. Ahí perdimos contacto, pero siempre a través de las redes sociales nos comunicábamos. Y bueno, el Señor Jesús me llamó en el 2002, enero 5, 2002 me llamó. Y hasta la fecha, pues ya llevamos casi 2 décadas de servir al Señor Jesús. Me ha dado un ministerio de alabanzas. Para su gloria, pues me ha hecho compositor, cantante, escritor. Yo no tenía nada, pero cuando uno se involucra con Dios, cuando uno busca a Dios, el Señor Jesús poco a poco le va añadiendo a uno lo que uno quiere que haga. Va viendo de cuántos talentos tiene la capacidad de desarrollar, ¿verdad? Y no solo eso, me dijo, tenés que predicar, me dijo. También. No solo eso, me dijo. Entonces, gracias a Dios, pues le creí a Dios. Como dice el evangelista Carlos Anacondía, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Así es. O sea, nosotros creemos en Dios, pero falta que creerle a Dios. Exacto. En este libro sagrado, que es la Biblia, 66 libros, el pastor Yogi Cho de Corea, en su libro La fe en Dios mueve montañas, él dice que en este libro hay 32.500 promesas para su pueblo. Entonces, 32.500 promesas para nosotros. Así O sea, es. como que dice un hermano, de todos los colores y sabores, ¿verdad? Nosotros, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Pero el gran problema de muchos cristianos es que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Entonces, eso es lo importante, que creemos en Dios, pero hay que creerle a Dios. Las promesas de Dios, las 32.500 promesas en este libro, solo se hacen efectivas cuando nosotros le creemos a Dios. Amén. Entonces, Y vamos a hablar un poquito, usted ahora está a través del programa Maná del Día, así se Gloria a llama Dios. el programa Maná del Día, y vamos a ver qué maná trae a través de la palabra hoy usted, que Dios le usa. Pero ¿cómo estuvo el viaje? ¿A qué hora salió de su casa? Para que sepan los hermanos y pues comprender un poquito de lo que a veces nos toca, ¿verdad? sí, estoy viviendo en Ciudad Arce, salí de mi casa a las 5:30 de la mañana. Salí a las 5:30, pues ahí abordé la Gacela en la American Park y vine acá un cuarto a las 8, acá a la terminal de Metapán. Tranquilo el viaje. Sí, tranquilo, gracias a Dios, todo tranquilo, un poco fresco, por vine abrigado, pues Sí, un poco sí. fresco. Pero gracias a Dios todo tranquilo, pues ha ido a las rodillas en la madrugada pidiéndole a Dios de su guía, su espíritu, que lo Muy bien. acompañara y estar acá en la radio y compartir con la audiencia, pues. Pues muchas Dios tiene. gracias. Muchas gracias por haber aceptado el venir hoy y estar a través de que ya después creo que nos va quedando en la serie de programas 2 más para poder finalizar, pero este día exclusivamente estaba dedicado para que usted llegara y compartiera esa palabra que nos va a ayudar a cada uno. Así que yo creo que es un buen tiempo para que le quede a usted este espacio y de una vez allí, quizá faltando unos 5 ya para las 9, entonces ya nos vamos a ir despidiendo mientras usted aproveche lo que Dios nos quiere hablar a través de lo que Él dirá en sus labios. Que Dios le bendiga, bienvenido y que Él mismo le use. Gloria a Dios. Entonces, sin más tardar, vamos a abrir la Biblia en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo número, vamos a meditar el capítulo número 16, verso 14 en adelante. Dice la Biblia: finalmente se apareció a los 11 mismos
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Así que vamos a hacer una breve oración. Vamos a decirle: buen Dios y amado Padre que estás en los cielos, te exaltamos, te bendecimos en esta preciosa mañana, Dios mío, y te damos la gloria desde ya, Padre. Te ruego que limpies mis pecados, mis faltas, purifícame, santifica, mi Dios, mi mente, mi corazón, mis ojos, mi ser. Y sé tú poniendo palabras en mis labios para dirigirme a la audiencia en esta mañana, Padre, el 96.5. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu presencia divina visite los hogares, las vidas, Señor, que esté sanando a los enfermos, liberando a cautivos, oprimidos, Señor, salvando al perdido, que tu palabra sea atesorada en el corazón, y que la iglesia podamos tomar conciencia cuán importante es la gran comisión. En el nombre de Jesús, usa mis labios, mi ser, me despojo de toda humanidad, y sea tu Santo Espíritu hablando a mi vida y a la audiencia en esta mañana. De ya recibe la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, Señor, y amén. El tema de esta mañana le he titulado: las herramientas que lleva la gran comisión. Las herramientas que lleva la gran comisión es el tema del mensaje de esta mañana. Hermanos y amigos que me sintonizan a través de la radio en esta preciosa mañana, desde que el pecado entró al mundo por la primera pareja, a través del pecado vino la muerte, la corrupción, odio, rencillas, envidias, lascivias, adulterio, fornicaciones, todo lo que usted se puede imaginar. Primeramente entró la muerte espiritual, que es la separación del hombre para con Dios. Luego vino la muerte física, que es el aguijón en el cuerpo, que es la separación del alma del cuerpo. Y luego todos los males y desgracias que se derivan a través del pecado. Si nosotros somos un poco acuciosos y leemos y meditamos en la Biblia, recordemos en Génesis 1:28, nuestro Dios creador le entregó todo a Adán en sus manos. Le dijo: fructificaos, multiplicaos y sojuzgad y llenad la tierra, y tengan dominio, le dijo, sobre toda la creación. El Señor le entregaba a Adán en sus manos que sojuzgara la tierra, que todo iba a estar bajo su dominio mediante el mandato divino. Pero todos sabemos la caída de la primera pareja en el huerto de Edén, que está reflejada en el capítulo número 3 del libro de Génesis, donde el diablo engaña a la mujer le da el fruto prohibido al hombre, y los dos cayeron en el pecado de desobediencia. Mucha gente anda inventando disparates, dice que el pecado que Adán y Eva cometieron fue que comió la manzana. La Biblia no dice qué fruto comieron. Otros dicen que Adán hizo su mujer a Eva, ellos eran santos, puros, no tiene nada que ver. El apóstol Pablo ratifica cuál fue el pecado, dice que fue la desobediencia, ahí en el libro de Romanos. Entonces, cuando Adán no escuchó la voz de Dios, sino que escuchó la voz del diablo, le entregó todo lo que Dios había puesto en sus manos, y el diablo se lo arrebató. Y muestra de ello es lo que el diablo le dice a Jesús en el ayuno de 40 días. Le dice: a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy, le dice.
Oiga lo que dice el diablo al mismísimo dador de la vida. Lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo, le dijo, a ti te lo daré, le dijo, porque a mí me ha sido entregado. Entonces, el Padre le entregó todo a Adán para sojuzgar, el diablo le arrebata todo a Adán, y por eso Dios, viendo que nosotros estábamos destituidos de su gloria, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios emitió un decreto en Hebreos 9:27, que dice la Biblia de la manera que está establecido el hombre, para que muera una sola vez, y luego viene el juicio. Y luego Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Tremendo, hermano, no había perdón, no había misericordia para la raza humana, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios tuvo que preparar un poderoso Salvador para venir acá a dar unas buenas nuevas, morir y resucitar al tercer día. Por eso, en Mateo 28:18 en adelante, Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 2, verso 14? Cristo destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Entonces Jesús tuvo que venir, predicar, morir, derramar su preciosa sangre y luego resucitar al tercer día. Al tercer día Él venció a la muerte, venció al mundo, venció al pecado y venció al diablo, y ahora todo lo tiene sujeto debajo de sus pies. Por eso digo, toda autoridad. La palabra autoridad viene de la palabra griega exousias, que lo que significa es una autoridad conferida o derecho de hacer algo. Entonces, toda autoridad. Pero, ¿qué es lo que hizo Jesús? Al leer el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 19, Jesús dice, he aquí les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Oiga, lo que Jesús le arrebató al diablo, ahora se lo ha puesto en las manos a su amada iglesia. Nosotros no somos cualquier cosa, pueblo de Dios. Nosotros somos hijos del Dios creador, del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Dios omnipotente. Ahora Jesús nos dice por medio de su bendita palabra, he aquí, les doy autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Por eso que Él nos ha mandado a la Gran Comisión. ¿Y cuáles son las herramientas de la Gran Comisión? Yo tengo 6 puntos acá de lo que es la Gran Comisión. Mucha gente, hermanos, tenemos una mentalidad muy corta, en el sentido de decir, Dios me ha mandado a la Gran Comisión y yo me voy porque el Espíritu Santo va conmigo. Es cierto, está bien, pero solo nada más en una parte bien mínima. Por ejemplo, hermano, la Gran Comisión tiene 6 puntos específicos. Muchas veces nosotros no entendemos la obra de Dios porque no conocemos al Espíritu Santo. Por eso el gran evangelista R.A. Torrey, él dice, antes que alguien pueda entender correctamente la obra del Espíritu Santo, debe primero conocer al mismo Espíritu. Antes que alguien pueda entender correctamente la obra del Espíritu Santo, debe primero conocer al mismo Espíritu. Y ese es un gran problema en muchos siervos y siervas de la iglesia, que no conocemos al Espíritu Santo. No sabemos a qué vino Él. Solo simplemente decimos, el Espíritu vino a morar en mí, Él me sella, está conmigo, pero hasta ahí nada más. Nos quedamos cortos. Pero en realidad conocer la obra del Espíritu Santo y trabajar con Él, hermano, eso es maravilloso. Mientras más nos sometemos a Dios y más caminamos con Dios, Él nos va añadiendo a nuestra vida a cada paso una misión diferente. Por ejemplo, el primer punto de la Gran Comisión dice que es ir por todo el mundo y predicar. Verso 15. Es llevar salvación a las naciones.
Ir por todo el mundo y predicar, dijo Jesús. El primer punto de la gran comisión es llevar salvación a las naciones. Esto para que la gente sepa que Dios tiene una respuesta a sus necesidades y que por medio de la predicación del evangelio la gente puede encontrar la vida eterna que Jesús ofrece a todo aquel que vive en su pecado. El primer punto es llevar salvación. El segundo punto es una investidura de poder. Por eso el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Verso 17. Estas señales seguirán a los que creen. Por eso les dije en un principio que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle al Señor. Nosotros hemos creído en Dios, pero muchas veces no le creemos al Señor. En este precioso libro les dije que habían 32.500 promesas para su pueblo. El segundo punto específico de la Gran Comisión es una investidura de poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros, porque es indispensable para las batallas espirituales que nosotros vamos a atravesar a cada momento en nuestro peregrinaje en la vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tiene la Gran Comisión? Llevar salvación. Dios nos da una investidura de poder. Nos da una investidura de poder ante los ataques que el enemigo pueda dar en el camino a nuestras vidas. Entonces, estas señales seguirán a los que creen, dice. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle al Señor. Nosotros muchas veces decimos, ay, que el Señor solo a fulano de tal usa y a mí no me usa, como dijo este hombre que fue conocido como el apóstol de la fe, Smith Wigglesworth. Este hombre dijo, Dios no tiene preferidos. El Señor Jesús trabaja con aquellos que le creen a Él. Dios no tiene preferidos. El Señor Jesús trabaja con aquellos que le creen a Él. Si tú le crees a Jesús, vas a ver maravillas en su obra, en tu vida, en tu ministerio, en tu función como predicador de la palabra de Dios. Entonces, el segundo punto es que Dios en la Gran Comisión nos da una investidura de poder ante los ataques del enemigo. Hermanos, tenemos su palabra, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? El tercer punto de la Gran Comisión, dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesús a nosotros nos está mandando a llevar liberación a las personas. Liberación a la gente. Aquellos que están oprimidos, que están cautivos, que están endemoniados. Ante este evento de llevar liberación a la gente, nosotros tenemos que estar seguros de la autoridad que tenemos como hijos e hijas de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, es llevar liberación a la persona. Aquí tenemos que pararnos como hombrecitos y como mujercitas de Dios ante la autoridad que Jesús nos dio como siervos suyos. Por ejemplo, Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí les doy autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Oiga, la posición que tenemos nosotros como hijos de Dios. Por ejemplo, como dije, el poder de Dios, cuando meditamos en el diccionario bíblico, Wilton Nelson o Mundo Hispano, que es lo que he consultado, dice que el poder de Dios viene de dos palabras griegas. Una es exousia, que significa autoridad conferida o derecho de hacer algo, y la otra palabra griega es la dinamis, que es una energía en el creyente. Y de esta palabra dinamis se deriva la palabra dinamita. Quiere decir que cuando nosotros, hermanos, estamos ungidos y llenos del Espíritu Santo, el poder de la dinamita del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces es aquí, cuando llevamos liberación a las personas, tenemos que estar seguros de la autoridad que tenemos como hijos e hijas de Dios.
También dice la Biblia más adelante, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué significa? Que los dones del Espíritu Santo se van a mover en nosotros como señal. Los preciosos dones del Espíritu de Dios se van a mover en nosotros como señal cuando andemos haciendo la obra de la gran comisión. Entonces, tenemos que trabajar en sociedad con el Espíritu Santo, como lo dice el capítulo 15 del libro de los Hechos. Por eso Santiago dice, os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, le dice a los demás que estaban en el concilio de Jerusalén. Os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros trabajar en sociedad con el Espíritu y conocer la obra del Espíritu, como dijo hace años atrás el evangelista R.A. Torre. Antes que alguien pueda entender correctamente la obra del Espíritu Santo, debe primero conocer al mismo Espíritu. El quinto punto de la gran comisión, es, dice la Biblia, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará ningún daño. Entonces, esto, hermanos, es lo que significa es una cobertura espiritual en el creyente. Hay una cobertura espiritual en el creyente que anda haciendo la obra de la gran comisión. Ante esto, hermano, el enemigo, Dios a nosotros nos envuelve. El Señor Jesús a nosotros nos envuelve, a los creyentes, en cuerpo, alma y espíritu, ante todo ataque del enemigo. Nos envuelve con un poder tremendo, un poder del omnipotente, su sangre poderosa, el Espíritu Santo en nosotros, cuando andamos haciendo la obra de la gran comisión. Por eso dice, si tomaren serpientes y cosas mortíferas, no les hará daño. Esto me recuerda, hermano, una experiencia que tuvo el pastor Yogi Cho en Corea con uno de sus hijos que era un infante en esa época, que fue envenenado en el colegio. Él lo cuenta en el libro La Cuarta Dimensión, volumen 2. Ahí cuenta él cómo su hijo fue envenenado. Él estaba en una conferencia y la esposa le habla llorando que su hijo estaba muriendo porque había sido envenenado en el colegio, en una comida. Él angustiosamente dejó la conferencia y se va a su casa. Cuando llega, ve al niño tendido en su cama, morado, ya muriéndose en asfixia por el veneno que el niño había ingerido. Y comienza este hombre de Dios, él lo relata en su libro. Y comienza este hombre de Dios a clamarle a Dios. Señor Jesús, le decía, tu palabra dice en el libro de Éxodo que tú eres Jehová mi sanador. Mira, mi hijo se está muriendo, ayúdame, yo no puedo hacer nada. Señor Jesús, cuando aquel centurión te dijo que no entraras a su casa porque él no era digno, solo que dijera la palabra, di la palabra y mi hijo va a sanar de este veneno que ha ingerido. Este hombre lloraba, gemía, tendido en el piso. Y el diablo le susurraba en el oído, dice él, que le decía, mañana vas a ver en las primeras planas de los periódicos de Corea, muere el hijo del gran sanador de Corea. Era angustiosa esa batalla espiritual, hermanos, terrible lo que él cuenta. Y dice que cada rato le decía, mañana vas a ver en los primeros periódicos en primera plana, muere el hijo del gran sanador de Corea. Tremendo. Y dice que de repente el niño pegó el último suspiro y quedó muerto, y le susurra el diablo otra vez al oído y le dice, tu hijo ha muerto, ¿y ahora qué vas a hacer? Y él cayó en un ataque de risas, de nervios, y no hallaba qué hacer. Ahora tu hijo ha muerto, le dijo, ¿y qué vas a hacer? Y viene él y le cita la palabra al diablo y le dice, Señor Jesús, le dice, tu palabra dice, Señor Jesús, le dice, porque el enemigo me está susurrando, tu palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Hijo, levántate y escupe el veneno. El niño resucita y vomita el veneno y se levanta y dice, papá, Jesús está aquí, me trajo de regreso porque tú me has llamado. Hermano, es tremendo ante las batallas espirituales que muchas veces vivimos nosotros en esta tierra. Por eso me gusta la expresión de mi hermano Claudio Fraser en el libro Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Él dice, en los desiertos, las tribulaciones y las aflicciones de la vida, Dios no quiere que busques la ayuda en el hombre. Dios quiere que lo busques directamente a Él. Porque en los desiertos y las aflicciones de la vida, nuestra única fuente es Dios, no es el hombre.
Entonces Dios nos está mandando acá a la gran comisión. Dice, si tomaren serpientes o cosas mortíferas, no les hará ningún daño. Dios nos envuelve con una cobertura espiritual poderosa cuando tomamos conciencia de las herramientas de la gran comisión. Y el otro punto es, dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí Jesús nos está mandando a llevar sanidad a las naciones. Jesús nos está mandando a llevar sanidad a las naciones. La gente busca desesperadamente un milagro ante su azote. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que presentarle a la gente a Cristo el sanador. Por eso dice la Biblia que por su llaga hemos sido nosotros curados. Hermanos, así como el pecado entró al mundo por un hombre, también por un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Pero si ese mal vino por medio del pecado, la medicina está en la sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él resucitó, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces, esa autoridad Jesús nos la dio a nosotros, iglesia. Esa autoridad Jesús nos la delegó a nosotros. Dejemos de temores, dejemos de estar amedrentados, hagamos la obra de Dios, porque en la gran comisión Jesús te manda a llevar salvación, ir y predicar, dijo. Luego el siguiente punto es una investidura de poder, porque Él te dice, estas señales seguirán a los que creen. El siguiente punto es llevar liberación a las personas, en mi nombre echarán fuera demonios. El siguiente punto es, los dones del Espíritu Santo se van a mover como señal, hablarán nuevas lenguas, digo. El otro punto es una cobertura espiritual en el creyente poderosa, porque si tomaren serpientes y cosas mortíferas no les hará daño, digo. Y el último punto de la gran comisión es llevar sanidad a las naciones, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dijo el Señor. La gente busca desesperadamente un milagro. La gente busca desesperadamente un aliciente para su azote, un refrigerio. Y es aquí cuando nosotros tenemos que presentarle a Cristo el sanador. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, por su llaga hemos sido nosotros curados. Hermanos que me escuchan, nosotros no somos cualquier cosa. En sus manos hay poder. En sus manos hay poder. Solo busquemos ser ungidos del Espíritu Santo. Respetemos a Dios. Vivamos en santidad y obediencia a su palabra. Y las señales nos van a seguir. ¿Por qué? Porque al final, en el verso 19 dice, y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Oiga lo que dice. El Señor Jesús les confirmaba lo que Él había hecho. ¿Qué hicieron los apóstoles, hermanos, tomados de la mano del Espíritu Santo? Cuando Pedro se para en el pórtico de Salomón, les grita en su cara a todos los que estaban ahí, a los miles, que ellos habían matado al dador de la vida. Todos compungidos, llorando, se arrepintieron 3,000 personas. Luego del capítulo 8, Felipe, el diácono, imagine un diácono, hermano. Muchas veces hay diáconos que solo se limitan a servir al pueblo en la silla, pero no tienen una visión más amplia. Felipe era un diácono que había sido llamado al servicio a las mesas, a las mujeres, y no le importó. Este hombre dice que después que fue lleno del poder del Espíritu Santo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que este hombre se fue a un lugar enemigo que era Samaria. Ahí estuvo en Samaria y dice que este hombre les anunciaba el evangelio de Cristo. La gente se maravillaba, los diablos gritaban, salían de los cuerpos de las personas, eran liberadas, y era tremendo lo que este hombre había hecho. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios.
Si usted y yo le creemos a Dios, vamos a ver maravillas en su obra, hermano. No estemos celando lo que tiene un hermano o la hermana. Yo quisiera tener eso, pero ella lo tiene. No, somos el cuerpo de Cristo. Mejor pregúntale a Dios qué es lo que quiere de ti. Hay mucho celo y mucha envidia en las iglesias, y eso está destruyendo el cuerpo de Cristo, porque el que quiere crecer no le dejamos crecer, nosotros mismos lo obstaculizamos. ¿Y sabe cuál es el mayor problema, iglesia? Que Pablo en 2 Corintios capítulo 5 dice que todos nosotros tenemos que acudir al tribunal de Cristo para rendirle cuentas. Ahí nos vamos a enfrentar cara a cara al dador de la vida, qué es lo que hemos hecho en su obra. Si solo salimos de tropiezo al hermano o hermana que quiere crecer, ay, mi hermano, ¿qué le vas a decir a Jesús cara a cara cuando lo tengas enfrente? Entonces, hermano, la Gran Comisión tiene muchas herramientas y te he mencionado 6 de ellas. Entonces, tomemos de la mano al Espíritu Santo, trabajemos en sociedad con el Señor Jesús y anunciemos a este mundo pecador que está muriendo en su pecado, en su maldad, y su alma se está condenando porque se van sin Cristo y sin Dios y sin ninguna esperanza. Entonces el Señor Jesús nos manda a llevar liberación, nos da una investidura de poder, nos manda a llevar salvación, nos da los dones del Espíritu Santo, nos da una protección divina y nos enviste de poder para poner las manos en los enfermos y ellos van a sanar. Un día le dice una hermana a un siervo de Dios, ay, hermano, venía a buscar al hermano fulano de tal, pero no está, ¿verdad? ¿Y qué necesita? Le dijo. Fíjese, hermana, que tengo un familiar que está bien grave, le dijo, pero yo venía a buscar a él para que él orara, le dijo, porque él Dios lo usa bastante. ¿Y acaso que él sana? Le dijo. Vamos, voy a orar por él, yo le dijo así. Vamos, venga, le dijo. El que sana se llama Jesús, no soy yo, le dijo. Y va, que hermano llega, pone las manos, reprende la enfermedad y sana al enfermo. No, le dijo que yo no sano, le dijo, quien sana es el Espíritu de Dios que Jesús me dio cuando acepté el señorío de Cristo en mi vida. Entonces, muchas veces nosotros nos equivocamos, hermanos. Nos equivocamos y decimos que el hermano es el que sana. Yo tengo el don de sanidad, dice. Se equivocan. Se equivocan porque los dones de sanidad solo funcionan por medio de una revelación que Dios abre a la persona y lo manda a sanar. Otra cosa es que usted ponga las manos de los enfermos y sanen. Es su fe por medio de la Gran Comisión. Y la otra forma de impartir sanidad es llamando a los ancianos para que unjan con aceite al enfermo. Entonces, hermanos y amigos que me escuchan, este mundo está convulsionando, está muriendo en su pecado, y la respuesta la tenemos nosotros como Iglesia de Cristo. La gente anda desesperada buscando un aliciente, una medicina para su mal, pero no la encuentra. Así que yo te invito a que tomemos conciencia de los 6 puntos de la Gran Comisión que te he mencionado en esta mañana, para que vayamos y conquistemos acá, para que Jesús establezca su reino en la tierra. Como decía mi hermano Juan Wesley, una antorcha arrebatada del fuego. Deben 100 predicadores, dijo. Deben 100 predicadores que no le tengan miedo a nada en este mundo, sino que solo le teman al pecado, dijo. Y que no deseen nada de este mundo, sino que solo deseen al Espíritu Santo, dijo. Y no me importa si estos 100 predicadores son laicos o religiosos, pero con estos 100 que no le tengan miedo a nada más que al pecado y que no deseen nada de este mundo más que a Dios, dijo, voy a sacudir las puertas del infierno y voy a levantar el reino de Cristo acá en la tierra. Dios quiere, hermanos, que no le tengamos miedo a nada más que al pecado y que no deseemos nada de este mundo o lo material, sino que solamente deseemos al Espíritu Santo. Entonces, hay mucha gente que tiene mucha necesidad. Hay gente que está muriendo en su pecado, en su enfermedad, en la agonía, en la tristeza, en el dolor, en todo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino para que el mundo sea salvo por él. Querido amigo que me escucha a través de la radio en esta mañana, yo no sé qué es lo que tú estás atravesando. Quizás estás diciendo, Dios no me escucha, Dios no me oye. No te oye porque hay una barrera entre Dios y tú que se llama pecado. Hasta que tú abras tu corazón, entonces Dios va a entrar a tu vida y va a escuchar tu oración. Así que, querido hermano, tú que te has apartado de Cristo, vuélvete al primer amor. El retorno de Cristo está pronto a la tierra. Están pasando muchas cosas terribles en este planeta. Y eso nos anuncia que nuestro amado Salvador viene por nosotros. Y a partir de ese momento es la glorificación de la iglesia y el diablo ya no va a atacar jamás a un hijo de Dios.
Si tú, querido amigo, le vas a entregar tu vida a Jesús o te vas a reconciliar tú, hermano, que estás caído, repite conmigo estas palabras. Padre, reconozco que he fallado, reconozco que Jesús es mi Salvador, le entrego mi vida, limpia mi pecado con su sangre poderosa. Hazme una nueva criatura para servirte, honrarte y exaltarte. Gracias, Padre, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si tú te reconciliaste con Dios o le entregaste tu vida, congrégate en una iglesia cristiana evangélica, sé un hombre y una mujer de oración y lector de la palabra de Dios. Congrégate en una iglesia cristiana evangélica, lee la Biblia y sé un hombre y una mujer de oración. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias, hermano Osvaldo. Creo que le ha quedado clara cada una de las indicaciones, reiterando todo lo que tenemos en el trabajo de la Gran Comisión como iglesia. Si usted quizá estaba pensando, es que no me dejaron privilegios este año en la iglesia y quizá el otro, no sé si me van a dejar, hay algo que podemos hacer todos y esto es predicar. Y no necesita que alguien a usted lo nombre, solo necesita asumir la responsabilidad de ir y predicar a toda criatura, donde quiera que usted esté. Y día a día nos estamos movilizando siempre, así que aproveche cada oportunidad. Quizá en vez de hablar tanto de la crisis del mundo, hable de la solución que Cristo tiene para cada ser humano. Porque las personas siempre dicen, es que para la muerte es lo único que no hay solución, pero sí hay solución. Y se llama Jesucristo. Amén. Depende que usted y yo lleguemos justo a tiempo, a no perder el tiempo, a hablar con las personas, hablar del vecino, del hermano y tanta cosa negativa que puede existir. Habla de Cristo, de lo que Él ha transformado en su vida, del cambio que Él ha operado en usted. Y será una buena oportunidad para presentar lo perfecto y que esta persona pueda encontrar también el camino al cielo. Son miles los que mueren a diario y van rumbo al infierno. Y es tarea de la iglesia predicar en todo tiempo. A veces en las redes sociales hay como mucho desperdicio, tantos contactos, pero de muy mala conexión, y no por falta del internet, sino porque nosotros quizá no aprovechamos en enviarle un audio que valga la pena a la persona, sino que a veces nos quedamos en las cadenas mismas que trabajan las redes sociales. En vez de hacer nuestras cadenas, por ejemplo, recordar que cada día son nuevas las misericordias de Dios, que cada día tenemos el compromiso como cristianos de predicar, que hay solución para todo lo que esté pasando el ser humano, que hay respuesta para cada necesidad. Obviamente no van a ser las respuestas que lleguen de acuerdo a lo que yo estoy anhelando, deseando, porque siempre será el propósito de Dios cumpliéndose. Muchas gracias, hermano Osvaldo, por este tiempo. Gloria a Dios, hermano. A ver, ¿en qué otra oportunidad tenemos ese espacio para compartir? Tal vez no acá, pero siempre a través del trabajo de Transformando Vidas. Así que gracias por estar a la orden y vamos a seguir en contacto. A usted que ha estado durante estos jueves atrás, desde que dimos inicio, muchas gracias. Gracias por estar siempre pendiente a través de esta radio de Benestar 96.5, su frecuencia. Gracias por haber sido parte de Mañana del Día. Ya solamente estamos finalizando estos jueves, pero ha sido una bendición poder compartir con esta audiencia. Nosotros vamos a seguir trabajando siempre a través de nuestro sitio oficial, a través de cada lugar donde hacemos presencia, y esperamos contar con usted para que nos acompañe. Y recuerde que en estas festividades de fin ya del 2021, usted debe de proyectarse en hacer una retroalimentación, en hacer un análisis de lo que sí cree, considera, hizo bien durante este año, y que se proyecte para cambiar todas aquellas cosas que usted sabe que va a ser de beneficio y agrado para el Señor, por supuesto, y que el 2022 sea fructífero y que sea un tiempo que usted aprenda a darle más tiempo a Él, porque a veces como que se le da más tiempo al trabajo o quizá más tiempo a la familia, y no es que eso sea malo, pero nos olvidamos de Dios.
de las solas con Dios, del tiempo que compartimos con Él, anhele estar más en contacto con Él, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Aprender a aceptar que siempre cometemos pecado y que tenemos que estar constantemente también confesando ese pecado, confesando cada vez que nos equivocamos y tratando de ser mejores cada día. No se preocupe tanto por los estrenos y la comida, eso lo podemos hacer en cualquier ocasión, pero sí en ser mejores hijos de Dios. Gracias por este tiempo que nos permitió llegar hasta su hogar hoy. Muchas gracias a todos los que después consecutivamente irán viendo este video y escuchando el mensaje que llegó a través de los labios de hermano Osvaldo Boy. Gracias. Amén. Nos despedimos entonces porque se acabó nuestro espacio. Amén. Sí, gracias, hermana. Solo recordarle al pueblo de Dios que en los desiertos y las tribulaciones de la vida, Dios no quiere que busquemos la ayuda en el hombre. Dios quiere que directamente lo busquemos a Él. Amén. Porque en los desiertos y tribulaciones de la vida, nuestra única fuente es Dios, no es el hombre. Así es. Gracias por ese consejo. Tómelo en cuenta. Y acuérdese, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que usted y yo estamos esperando viene por añadidura y a medida de nuestra fe. Y Gracias. Dios no tiene preferidos, hermana. El Señor Jesús trabaja con aquellos que le creen a Él. Así es, por Amén. supuesto. Creamos siempre en esa palabra que es muy poderosa, pero hagámosla de veras aplicada a nuestro diario vivir. Volveremos en una próxima. Soy Daisy Urrutia y siempre es una bendición compartir con cada uno de ustedes. Hasta entonces. Amén.